importante de todo es que ustedes aprendan bastante y que, por supuesto, que aprendan materia, pues de eso se trata, porque no se trata tampoco de aprobar sin aprender. Entonces, la idea es que aprendan y aprueben, es decir, aprueben y aprendan. Para esos dos conceptos que es la misión de cada uno de ustedes. Entonces, básicamente, bueno, ese es el plan de evaluación, ya está montado en la plataforma, me imagino que ya algunos lo han visto, y no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda sobre los distintos criterios que están allí para evaluar en esta materia. ¿Alguna pregunta tienen? Con respecto a las cosas, ¿cómo se Bueno, evaluaría la yo me enfoco exposición? básicamente desde el punto de vista del contenido. Es decir, tratar de que las personas, o que en el momento que están exponiendo, que hayan dado una muestra de que el trabajo en sí lo hicieron y que no hayan aplicado un copy-pega. Es decir, que tengan dominio y que cumplan con cada uno de los elementos que se hayan establecido desde el punto de vista del contenido. Y lo otro es que este tipo de actividad, normalmente, y bajo esta modalidad, yo lo hago que sea de forma individual, porque si estamos trabajando online, es decir, si la clase, la modalidad es online, no tiene sentido establecer este tipo de actividad en grupo, porque justamente online es para facilitar que cada quien lo haga y que se supone que es un tipo de aprendizaje un poco más independiente, de mayor madurez y de mayor criterio de parte de los alumnos. Entonces, que cada quien asuma su compromiso y que cada quien haga las cosas por sí solo y no estén dependiendo de los demás compañeros. Y lo otro, evalúo básicamente es la exposición como tal, es decir, es el contenido, lo que leí anteriormente, que tengan dominio, que hayan dado muestras que de eso lo hicieron ustedes y que no hicieron un copy-pega y que verdaderamente se esmeraron. Porque yo prefiero que hagan una exposición que tenga algunos detalles a nivel conceptual, desde el punto de vista de contenido, y no que me presenten algo netamente que sea perfecto y que haya sido una copia, porque cuando hacen algo textualmente, es una evidencia de que no están aprendiendo nada, que lo que hicieron fue como perder su tiempo, es decir, porque muchos piensan que se están comiendo en esa situación y lo que se está más bien es afectando, porque a la medida que nosotros hacemos una cosa, se nos hace más fácil de explicarlo y por supuesto damos muestra de que tenemos mayor dominio, mayor confianza y seguridad en lo que estamos haciendo y en lo que estamos manifestando. Entonces, bajo esos criterios que va a ser la exposición ahí, de toda, perdón, calidad. De todas maneras, cuando se acerque el momento, yo le voy a especificar exactamente. Ahorita le estoy hablando en forma general, pero cuando llegue el momento, le voy a especificar cada una de los detalles, cada una de las pautas para este tipo de actividad. ¿Quedó claro, Caribay? Sí, profe, gracias. Está bien. ¿Hay alguien más que tenga alguna inquietud o alguna pregunta? ¿Alguien más que tenga alguna duda sobre lo que les mencioné? Porque la idea es que, bueno, que comencemos bien y que ustedes al final, cada quien cumpla con lo que tiene previsto y que se le logre sus propósitos, sus objetivos y salgamos bien todos. Esa es la intención. O sea, la intención no es tener ganas de, como dicen, de perjudicarlo, de afectarlo, sino que verdaderamente aprendan y salgan todos bien. Está bien, Jetfire. Escuché que escribiste que en el momento que tengan una investigación, que podamos que creo que la información lo estás escribiendo le faltó algo. Igualmente pueden hablar, pueden activar el micrófono y pueden hablar sin ningún problema. ¿Sí? Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Buenas tardes, Díaz. Adelante. Por lo poco que he escuchado, usted dice que en el momento que realicemos un trabajo escrito, no hacemos copia y pegue, pero podemos analizar esa información que usted nos está mandando a investigar y plasmarla en el trabajo. No, me estaba refiriendo, era a nivel de la pregunta que hizo Caribay sobre la exposición que van a hacer.
Les decía que el tema de la exposición va a ser en torno a la creación de una empresa y que eso lo van a explicar. Es decir, evidentemente que para eso tienen que hacer una investigación, tienen que hacer un trabajo. Pero para mí lo importante es que yo evalúo es en el momento que lo estén exponiendo, es decir, en el momento de la exposición. Les decía que traten, cada vez que hagan, le asignen una actividad, no solamente en esta materia, sino yo diría en cualquiera. Es decir, tratar de hacerlo por sus propios medios. Está bien que utilicen internet o que utilicen otro tipo de actividad, que un trabajo que ya está más o menos para que se guíen, pero no para que hagan un copy pega totalmente, porque en esa medida, cuando si tienen que explicarlo, tienen que ponerlo, van a dar muestra de que no tienen dominio, es decir, que no tienen seguridad. Porque en la medida que nosotros hacemos las cosas y tenemos que explicarlo, tenemos que defenderlo, se nos hace más fácil, porque si lo elaboramos, no tenemos que estar estudiando en una larga letra, sino sencillamente, si no tenemos argumentos, tenemos mayor nivel de profundidad para defenderlo y con mayor efectividad. Entonces, lo que quise decirle es que porque no hacemos nada con hacer copy pega porque nos estamos afectando nosotros. Que seamos más Entonces, espontáneos, es lo cuando que nos quiere llegan, decir, ¿no? no tanto espontáneo, sino que lo hagan, es decir, que lo hagan cada quien y porque en esa medida se hace más fácil exponer. Porque, te lo digo porque he visto que hay, no todos, pero hay un grupito que lo que hace es tratar de buscar lo que existe en internet y a veces tienden a presentarlo tal cual como como está como lo investigaron en internet y no tienen criterios propios y no analizaron nada, ni hicieron un análisis, ni plantearon ideas a algo distinto a lo que está allí. Sino que lo que hicieron fue una copia textual. Y cuando estamos así, lo que estamos perdiendo tiempo. Así que siempre nos acostumbremos a hacerla. Y más que todo ya en este nivel que ustedes están, porque si no me equivoco, lo que esta materia la cursa es la gente de contaduría y de talento humano. Contaduría, si no me equivoco, la cursan a partir del tercer trimestre y la gente de talento humano, si no me equivoco, a partir del cuarto trimestre. Entonces ya en este nivel no tiene sentido que estemos pendientes de repente las cosas, que lo haga el compañero, que lo haga otro, para nosotros entonces presentarlo tanto cual como lo hizo otro, sino que cada quien lo haga por sí mismo, porque esa medida se nos hace más fácil defenderlo y explicarlo con mayor seguridad. Es eso. ¿Sí? Sí, le capté, profe. Gracias. Está bien, Jetsa, perdón. Está bien, ¿alguien más tiene algún comentario sobre lo que les dije o sobre lo que es el plan de evaluación en general? Es decir, para que estemos claros y después no tengamos dudas sobre lo que hay que hacer y lo que nos corresponde. Pues, y así vaya. Buenas tardes, Alejandro. Y así vayamos ya preparándonos para las distintas actividades que tenemos que presentar o que tenemos que cumplir, que entregar y que lo hagamos oportunamente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se quiere. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces si no tienen más preguntas, vamos a comenzar de una vez sobre el contenido de lo que va a ser la evaluación que van a tener el próximo día. Es decir, todo lo que expliquemos hoy o lo que expliquemos en una clase, ya en la siguiente semana vamos a tener evaluación. Bueno, los que han visto clase conmigo saben que esta es la modalidad o es la metodología que yo normalmente explico. Y por supuesto en este trimestre no va a ser algo distinto, va a seguir igual. Entonces, todo lo que les voy a explicar hoy lo vamos a evaluar el lunes a esta misma hora, ¿sí? Para que estén claros. Está bien, entonces hoy vamos a evaluar, a explicar un poco lo que es la supervisión, las funciones, los principios de la supervisión, el papel del supervisor y algunas de las técnicas y también vamos a explicar los mandamientos de la supervisión. De todas maneras, todo esto que les voy a explicar hoy es igualmente, ya está en la plataforma y está habilitado. Igualmente lo pueden consultar allí si se les escapa alguna de la información que les voy a explicar hoy. Entonces, igualmente, bueno, ya saben, la mayoría de los que han visto clase conmigo, creo que hay unos cuantos que están conectados, o unas cuantas que están conectadas que ya han visto clase conmigo. Me gusta hacer un poco que participen, no es que yo me encadene, habla y ustedes fastidiados o muchos de repente se quedan activados pero se van a hacer otras cosas independientes. Entonces la idea es que seamos participativos
y aportemos argumentos, porque eso es importante en cualquier tipo de actividad y como profesionales que vamos a hacer o que ya muchos de ustedes lo son, que es importante que participemos que expresemos nuestros criterios sobre lo que vayamos a decir a nivel del contenido. Entonces, cuando hablamos de supervisión, ustedes yo sé que bastante han escuchado ese término y algunos de repente tienen claridad sobre qué entienden por supervisar o supervisión. ¿Qué creen ustedes que es supervisión? Vamos a ver, antes de yo iniciar a explicarles qué es eso. Cualquiera, una voluntaria, puede dar una explicación de lo que entiende por supervisión. Puede activar el micrófono y lo puede decir sin ningún inconveniente. Se van a quedar calladas todas y no van a opinar sobre lo que es eso. Bueno, como se quedaron calladas y no opinan, entonces yo les voy a decir que es supervisión. Supervisión consiste en garantizar que las tareas, las actividades, las funciones que tienen las personas establecidas se cumplan de acuerdo a las normas y a los procedimientos o a los parámetros que hayan sido establecidos y exigidos en cualquier dependencia de una institución pública o de una institución privada. Eso es lo que entendemos por supervisión. Muchos piensan que cuando hablamos de supervisión, para que las personas ejerzan esa actividad, tienen que tener un cargo denominado supervisor. No necesariamente. Es decir, cualquier funcionario dentro de una empresa que tenga compromiso, que tenga la responsabilidad y que tenga la autoridad de que se cumplan los objetivos o que se cumplan las tareas o que ejerza el proceso de toma de decisiones de una u otra forma, está llamado a ejercer el papel de supervisor. Es decir, porque todos quienes en alguna ocasión, en algún momento, velamos porque se cumplan las tareas conforme a lo previsto, somos supervisores, independientemente de que no tengamos a nivel del cargo esa denominación, sino que dependiendo el nivel que tengamos y la jerarquía que ocupemos dentro de la empresa. Entonces, igualmente cuando se habla de supervisión, algunos autores lo definen que consiste en mirar desde las alturas, es decir, de estar desde cierto nivel jerárquico y permitir y velar porque cada quien cumpla con lo que tiene establecido. Está bien, Jetson, no te preocupes, dile que tranquilo. Entonces, eso es lo que es supervisión. Y cuando hablamos del punto de vista de lo que es el papel del supervisor, un supervisor tiene la misión principal de anticiparse a los distintos escenarios que se presenten en la institución donde está ejerciendo ciertas funciones. Es decir, anticiparse a los escenarios o a las circunstancias, a los eventos, tomando en consideración los factores internos y externos que están latentes en todo momento. Por ejemplo, cuando hablamos de los factores internos tienen que ver, por supuesto, con todos los componentes que internamente forman parte de la institución, tales como las políticas, las normativas, los niveles de comunicación, el personal, el tipo de tecnología, el tipo el clima organizacional, la cultura organizacional y, por supuesto, todos los implementos que se utilizan para desarrollar las distintas tareas que tenemos la misión de llevarlas adelante. Eso tiene que ver con los factores internos. Y cuando se habla de los factores externos, tenemos que considerar las medidas gubernamentales, tenemos que ver el factor desde el punto de vista de climatológico, es decir, desde factores de carácter de la naturaleza. También tenemos que ver con los medios de transporte, tenemos que ver con la competencia y cualquier otro elemento que desde el punto de vista que escapa a la organización como tal. Aquí lo importante es que entendamos que cuando hablamos de los factores externos tienen que ver con todos los medios que influyen a veces en el funcionamiento de la empresa, pero que no tienen nada que ver con medidas que haya adoptado la empresa, sino con situaciones que la afectan de una otra forma, pero escapa
a sus niveles, es decir, no tiene nada que ver con la organización. Dentro de los ejemplos, lo que les dije. Entonces es conveniente también que cuando se habla de supervisión, siempre es conveniente que quienes ejercen esa función deben siempre, aparte de tener una definición de lo que haya que hacer, siempre es conveniente que tenga establecido como lo que se denomina como un plan alterno, es decir, que si no se da lo que se cumple con lo que tiene previsto, que podamos actuar de otra forma y no quedarnos de brazos cruzados, que de una otra forma se desarrollen las actividades independientemente de las circunstancias que se presenten en un momento determinado. Esto tiene que ver también con lo que son las medidas, las situaciones y tomando en cuenta siempre la coyuntura que se esté viviendo. Porque recordemos que a veces queremos desarrollar ciertas actividades, ciertas acciones, pero no medimos eventualidades que tienden a presentarse. Entonces es conveniente que eso es lo que se denomina o lo que ustedes entienden como el plan B. Entonces debemos estar siempre preparados para ello. Entonces, en este que consiste en lo que es el papel de la supervisión o del supervisor, es decir, estar preparado para las eventualidades y las circunstancias que se presenten desde el punto de vista de lo que nuestro trabajo anteriormente. También es importante que tengamos presente desde el punto de vista de las técnicas de supervisión. Cuando se habla de las técnicas de supervisión, a nivel de supervisión, yo considero que no existe una técnica estándar. Es decir, no hay técnicas estándar. ¿Por qué? Porque recuerden que cada persona tiene una cierta forma de enfocar las cosas y otros tienen otra manera. Porque puede ser que bajo los mismos métodos, a algunos le dé buenos resultados y a otras personas no le dé los mismos resultados. ¿Por qué? Porque tiene que ver también con la forma, el estilo y la manera con la cual se hacen las cosas. Por ello es que no, les digo que no existen una forma estándar, pero sí existen lineamientos generales que debemos tratar de ensayar y de poner en práctica, es decir, de poner en funcionamiento. Es importante que entienda que desde el punto de vista de las técnicas, entendamos que son formas determinadas de hacer las cosas, son medios, son medidas, son que cuando hablamos de las técnicas implica tomar decisiones, implica coordinar, dirigir y orientarse por el camino adecuado de manera de que nos permitan obtener resultados totalmente satisfactorios. También es conveniente que siempre las técnicas que se apliquen dentro de un ambiente laboral, es decir, en un departamento, una gerencia, una coordinación, como se le llame, desde el punto de vista de la estructura, que esas técnicas estén en concordancia con las líneas o las políticas que ya estableció la empresa. Es decir, que no existan medidas aisladas, que estén fuera de lugar. Eso es como cuando que debe existir una coherencia entre los objetivos que tiene establecida la empresa, las metas y el comportamiento que asume cada uno de quienes la dirigen, quienes forman parte a nivel directivo, a nivel de supervisión, a nivel de dirección y a nivel de gerencial. Entonces, eso es importante que se tome en cuenta desde el punto de vista de las técnicas, es decir, que haya una coordinación, que haya coherencia y que estén concatenadas con lo que se aspira a obtener. Es decir, que si por ejemplo en una organización decide que se aspira a aumentar los niveles de venta, evidentemente las técnicas que se empleen es para aumentar las ventas de acuerdo al porcentaje que haya sido definido. Y eso implica captar o mantener a los mejores vendedores, al personal especializado, personal con mística, con vocación, y que tengan criterios de avanzada, una actitud de superación y de hacer las cosas con bastante esmero y por supuesto tener sentido de pertenencia hacia la institución, hacia la organización. También cuando hablamos de las técnicas, por supuesto, eso implica tener mucha creatividad, mucho sentido común y tener mucha argucia desde el punto de vista de las estrategias y desde el punto de vista de las tácticas que se pongan en práctica para lograr los fines establecidos. Entonces, básicamente, eso es lo que tenemos que enfocarnos desde el punto de vista de las técnicas, es decir, que las técnicas tengan coherencia, tengan
que estén debidamente relacionadas, establecidas y vinculadas conforme a los lineamientos, políticas y aspiraciones que tenga la organización. Entonces, bueno, hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta, si ha quedado todo claro o no ha entendido nada de lo que dicho. O hablé mucho y, no dije, y quedó poco claro, porque no quiero seguir avanzando si que tengan algún criterio o que quieran opinar algo, comentar algo. ¿Qué crees, Bárbara, sobre lo que estabas diciendo? ¿Qué captaste? ¿Qué opinión tienes? Vamos a ver. Tercera Buenas vez. noches, profe. No, yo Buenas. estoy llegando a mi casa. Estoy apenas ¿Está llegando. llegando? Puse el teléfono mientras estaba en la camioneta, pero realmente no escucho mucha sinceridad. Bueno, Bárbara, como es lo que yo solo que da clase, no puede ser, Bárbara. No, lo que pasa es que yo trabajo, profe, y con este palo de agua que viene, uno tiene que correr. Esta no fue la pregunta que yo te hice, Bárbara. Te dije pues que no puede ser que todos los trimestres te den clases. Ah, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? No es ni culpa tuya ni es culpa mía, ¿verdad? Claro, ¿qué vamos a hacer? Está bien, tranquila, no te preocupes. Entiendo que está lloviendo. Acá por donde estoy vivo también está lloviendo, tranquilo. Bueno, está bien. Entonces la idea es, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, o quedó claro lo que les estaba diciendo, o vuelvo a explicarte. La idea es que quede claro y no tiene sentido que yo hable y ustedes pues, me digan, no entendí nada lo que dije. Yo a sinceridad preferiría que diera un repasito porque ahora sí puedo escuchar tranquilamente. Profe, igual yo prefiero que vuelva a explicar porque no le capté mucho. Está bien. ¿Quién más? ¿Algún otro comentario? Está bien, entonces vuelvo a explicar, no se preocupen. Primero les digo, hablarles sobre lo que es la supervisión. Está bien, Alejandro, tranquilo. Les comencé hablando de lo que es la supervisión. Les decía que supervisar es garantizar que se cumplan con los parámetros establecidos dentro de una institución para que las actividades se realicen tal cual como están establecidas de acuerdo a la normativa, a las políticas y los lineamientos establecidos en cualquier empresa. Eso les dije que es supervisión. También les decía que algunos autores definen la supervisión que es una forma de mirar desde lo más alto para garantizar que cada quien ande en lo suyo, es decir, eh, velar porque cada quien cumpla con las tareas que tenga asignadas. Que justamente recuerden que término supervisar surge como parte de los planteamientos de autores que les he mencionado en otras materias, como Fayol, como Taylor y como Max Weber, que ellos decían que el personal, está bien, hay que dejarle cierta libertad desde el punto de vista de las acciones que se desarrollen a nivel de la empresa, pero siempre es conveniente que haya un control de lo que hacen para que no pierdan su tiempo y que lo que hagan esté en sintonía con los propósitos y objetivos que se aspira a obtener en cualquier dependencia. Es decir, cuando le hablo de cualquier dependencia, puede ser un departamento, puede ser una gerencia o puede ser una coordinación, como se denomine en la empresa donde estemos o en el área donde estemos. Porque recuerden que cada empresa tiene su estructura definida de cómo debe funcionar. Algunas la definen a nivel de gerencia, otras definen a nivel de división, otras definen a nivel de departamento y otras le dan otros nombres distintos, pero al final lo que se quiere, lo que independientemente de la denominación que tenga, lo que se quiere desde el punto de vista de la supervisión es que cada quien cumpla con sus obligaciones, es decir, que todos los que tomamos parte de una empresa en un momento determinado cumpla con las tareas que tiene asignadas y que las realicen de acuerdo a los parámetros, lineamientos, normativas y políticas que ya han sido establecidas. Está bien, querida, tranquila. Esperemos que soluciones eso. Entonces, eso es lo que es supervisión, es decir, que cada quien cumpla con su papel, con su misión, con su tarea, para que las cosas puedan funcionar de la mejor manera en cualquier empresa, en cualquier institución. Y también les hablaba de lo que es el papel del supervisor o de la supervisión. Cuando hablamos del papel de la supervisión, el papel de la supervisión es anticiparse
a los distintos escenarios que se presentan en algunas ocasiones o en algún momento determinado. Esos escenarios hay que tomarlos en consideración viendo los factores internos y lo que son los factores externos, es decir, las medidas o las situaciones internas y las situaciones externas que a veces están latentes desde el punto de vista del funcionamiento de un departamento o de una empresa. Les decía que los factores internos tienen que ver con el personal o el nivel de personal que se tenga dentro de un departamento o dentro de una empresa. Tiene que ver también con las políticas, tiene que ver con las normativas, tiene que ver con los sistemas de tecnología, tiene que ver con los medios de comunicación, los sistemas de información, tiene que ver con el clima organizacional y con la cultura organizacional. Es decir, todo lo que internamente existe dentro de la empresa, dentro del punto de vista de los elementos que influyen para cumplir con las tareas estacionales, tiene que ver con los factores internos. Y los factores externos son todos aquellos que escapan del entorno de la empresa, es decir, que se presentan, pero que la empresa no puede hacer nada porque son situaciones que se presentan, pero tiene que estar preparada para asumirlo y aceptarlo para seguir funcionando. Entre los factores externos es decir, que existen las medidas que establezca el gobierno, es decir, medidas gubernamentales, tiene que ver con las situaciones de la naturaleza, como lo que está sucediendo ahorita, que le pasó a ustedes, a unas cuantas de ustedes, que de repente no llegaron puntualmente a donde iban por el transporte de la lluvia, tiene que ver con los medios de transporte, Me di cuenta ahorita, por eso fue que te levanté. Salí porque no sabía. No, que no se mojó mucho. Tiene que ver también con la competencia y Cuidado, te caes ahí. con cualquier situación Cuidado. que escapa al entorno de la empresa, también son los factores externos. Entonces yo decía que Voy. el papel también implica siempre estar preparado para que las cosas Seguro. independientemente de lo que se Dale, presente, te ayudo. las cosas sigan funcionando con total normalidad. Ya va, que vas a romper el tubo. Siempre Ya va. establecer situaciones opcionales, es decir, tener lo que ustedes denominan el plan B, porque es lamentable a veces que se presentan ciertas situaciones y nos quedamos de brazos cruzados porque no estamos preparados para ello. Entonces, siempre tomar en cuenta todos los supuestos escenarios que se puedan presentar, considerarlos y asumirlos y tomar decisiones en torno a ellos para que la empresa continúe funcionando con total normalidad y no vengamos a hacer con la excusa que no se pudo hacer tal cosa porque se presentó eso y no estamos preparados para ello. Establecer todas las medidas necesarias, todos los medios de punto de vista logísticos, de manera de que las relaciones o la organización continúe su normal funcionamiento independientemente de lo que se presente. Entonces, igualmente a veces nos pasa en la vida personal, que a veces nos dificulta más el foco porque se presentan situaciones sobrevenidas que para las cuales no estamos preparados, nos agarran de sorpresa y sucede que no respondemos con la efectividad y Tápalo bien, papi. totalmente con los brazos cruzados y no sabemos a veces qué hacer, cómo actuar. Entonces no estamos preparados para eso. Voltealo para este lado. No solamente yo diría de la supervisión, sino a nivel personal, en todos los ámbitos. Salí, fue porque me acordé de la ropa. Porque si no, no salgo. Hacerle frente a cualquier medida o a cualquier situación contingente en un momento determinado. Pasa, mami, ven. Duermen aquí adentro hoy. Pase. E igualmente me hablaba de las técnicas de Pasa, estúpida, pasa. a nivel de las técnicas de supervisión con forma Que duerman aquí adentro. Ya eso está listo, papi. Técnicas estándar. Permiso, sí. ¿Por qué no existen? Pero sí existen elementos aplicados para tener buenos resultados en lo que hagamos o en el momento en que estamos haciendo las aplicaciones locales de supervisión. También le decía que es conveniente que siempre lo que estemos desde el punto de vista de las técnicas, apliquemos técnicas que tengan coherencia Ahí está el otro. con los propósitos y las metas que se hayan establecido dentro de las organizaciones. Tal cual, Bárbara, es eso, adaptarnos a las circunstancias y es como a veces decimos, eso es lo que hay y tenemos que seguir para adelante. Es eso, es decir, adaptarnos a las circunstancias y garantizar que la empresa siga funcionando independientemente de lo que se presente
y tratar de adaptarlo al momento, al entorno que se nos esté presentando. Porque recuerden que todas las cosas a veces son dinámicas, evolucionan y nosotros tenemos que estar preparados para ello. Porque no nada es estático, todo es cambiante. Entonces, como todo es cambiante, debemos siempre estar en esa onda de hacerle frente y a la medida que le hagamos frente, por supuesto, siempre vamos a tener resultados satisfactorios. ¿Quiénes son los que normalmente Sí. se quedan atrás? Esto fue hace rato cuando se fue de aquí. No, estaba lloviendo. Eso iba a ser un huevo pues por el niño. Situaciones imprevistas que a veces nos presentan. Entonces ahí es donde normalmente... Sí, ella me dijo que te la ibas a ir a buscar. Estamos en lo que es en la fase del A mí sí me dijo. porque no somos capaces porque por el hecho de que se nos haya presentado tal situación que nos quedamos totalmente Pecado, no te metas con y este. la idea siempre es seguir siempre Hay que consentirlo ahí que está cumpliendo años. una mentalidad de avanzada, una mentalidad progresista y de seguir siempre para adelante. Yo te consiento. Independientemente de Yo te consiento. todas las circunstancias todos de una u otra forma siempre pasamos por situaciones difíciles, pero la idea es y seguir siempre adelante. Entonces también le decía desde el punto de vista de las técnicas que abarca toma de decisiones, abarca coordinación, abarca previsión y abarca control. Es decir, es conveniente que siempre estemos en sintonía de todos estos elementos que nos están mencionando. Igualmente, que le decía que ¿Quieres pollo, mortadela, salchicha? ¿Qué quieres? Dentro de la empresa, queso, las decisiones que tomemos, huevo, no tienen sé. que estar en concordancia, tienen que tener coherencia de acuerdo a lo que la empresa quiere hacer y hacia dónde se orienta y lo que quiere lograr. Les ponía el ejemplo de si estamos en un área de venta. Mañana arepa con salchicha. El objetivo de toda empresa es incrementar las ventas. Entonces tenemos que establecer técnicas que estén en función a lograr ese propósito y no sencillamente que estemos totalmente desligados de lo que se quiere obtener. Siempre tenemos que tener esos criterios de estar en esa sintonía de lo que se quiere lograr versus lo que vamos a hacer, porque no hacemos nada, es un divorcio entre lo que queremos lograr y lo que queremos y lo que estemos haciendo. Es decir, debe existir esa coherencia, esa integración y esa concordancia de objetivos o de criterios para que las cosas marchen bien y se consigan los propósitos y los resultados que se puedan lograr. Entonces, básicamente, hasta allí era que les había hablado. Es decir, no había llegado a este punto, que fue cuando le hice la pregunta, que si me estaba explicando de todo lo que les había dicho, o si había quedado claro, o tenían alguna duda, alguna inquietud sobre todo lo que les había dicho. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿Quedó claro esto? Hasta los momentos. 4 igual que te. Está bien, Alejandra dice que sí. Claudia, ¿quedaste clara? Claudia, Mayrín, todos quedaron claros, está bien. Entonces seguimos avanzando. Está muy bien. Excelente, pues. Ahora vamos a enfocarnos en otro subtítulo que tiene que ver con lo que son las funciones del supervisor. A nivel de la teoría, es decir, a nivel, usted investiga en internet y colocan en Google, colocan funciones del supervisor, le dice coordinar, dirigir, desarrollar y controlar. Es mucho más que eso, es decir, eso es algo genérico. Vas a tener que hacer que vas a dormir para acá. Yo creo que sí. La lluvia está fea. Dentro de las funciones principales que debe tener toda persona que ejecuta la función de supervisor o de supervisión está en que, en primer lugar, debe distribuir el trabajo en forma equitativa. ¿Qué significa esto? Sencillamente que se debe asignar el trabajo en cantidades iguales para todo el personal. No es que a uno por ser fulanito de tal le asigna un volumen superior, a otro que por ser pana le asignamos menos. Entonces no debemos asumir esa actitud. Otra de las funciones importantes es que siempre debemos estar preparados para orientar e instruir al personal, es decir, darle ciertas instrucciones en forma clara y precisa sobre las funciones que deben hacer.
Porque normalmente quien dirige un área de trabajo Kira. debe, aunque a veces no es así, pero el deber ser es que quien dirige un área de trabajo debe tener un conocimiento superior al empleado como tal. Cuídate, me ¿Por quemas. qué? Porque tiene que tener un conocimiento superior. Porque en el momento que un subordinado, es decir, un empleado tiene una duda, tiene una inquietud, la idea es que se la aclare y lo oriente de la mejor forma de cómo debe ejecutar ese trabajo. Porque a veces es bastante triste que un subordinado le vaya a preguntar a quien se denomina supervisor o jefe cómo hacer estas cosas y el supuesto jefe o supervisor no tenga claridad de cómo hacer lo que le está explicando o aclararle la duda que tenga el subordinado. Entonces, debe siempre estar claro en eso, que si no domina el detalle, debe hacer un esfuerzo por investigar bien y tener claridad de todo lo que se hace internamente. A veces eso sucede más que todo en las empresas, que se da bastante de personas que entran ¿Así a está bien, papá? ocupar ciertos cargos, ciertos puestos, y no han han llegado a lo que llaman ustedes de paracaidistas, es decir, no han ido evolucionando, no han ido creciendo y no han ido quemando etapas. Entonces, por eso es que a veces suceden estos detalles, quienes llegan así a ciertos cargos, pero no han tenido una trayectoria de ir subiendo todas las fases que tengan claridad de lo que se hace en los niveles inferiores. Eh, por eso es que a veces yo digo que el mejor funcionario de una empresa está en aquel que viene desde abajo, es decir, en las personas que desde temprana edad han comenzado, como dicen ustedes, a echarle pichón, a trabajar, a cumplir con ciertas actividades que ha comenzado en la empresa desde abajo y progresivamente ha ido creciendo, ha ido ocupando nuevos espacios. Ese yo creo que es el mejor supervisor, porque conoce al detalle qué es lo que hay que hacer. Y a ese nadie le va a quedar mentira, sabe con claridad cada una de las cosas que hay que 4 desarrollar, bichitas. de las Está tareas que hay que bien. desarrollar y de lo Eso que te debe hacer estimula cada mucho. quien. Es Entonces, demasiado fuerte ese yo ese calor pienso, mío. de hecho yo siempre he admirado a las personas que Bachaco. comienzan desde cierta edad bastante joven, principalmente los que son aprendiz, porque comienzan desde abajo e inicialmente comienzan a ocupar puestos de poco nivel dentro de una Esto no empresa puede, no o te de un quieres llevar un perro más departamento grande. Esto me lleva y un perro más de grande. acuerdo a su comportamiento, eh, es así, Bárbara, eso tiende a suceder. De acuerdo a su comportamiento, va ocupando nuevos cargos y por supuesto va creciendo permanentemente. Entonces, eso es muy importante. Yo siempre digo que lo peor que le puede pasar a alguien es comenzar a trabajar después que tiene una edad bastante avanzada o después que se gradúa. Señores, la idea es comenzar desde mucho antes de graduarse, con una edad bastante leve para que sepa cómo se hacen las cosas y ahí es donde se adquiere experiencia. Lo importante, la teoría es muy importante, pero lo principal de todo es la experiencia, es decir, haciendo las cosas. Es como que toda la vida se dedica a dar clases y nunca trabaja, se puede enseñar, porque una cosa es la Gracias, teoría y otra papito cosa es bello. la práctica. Porque ahí en las prácticas verdaderamente, como dicen ustedes, donde se demuestra cómo se va a hacer pobre y cómo se hacen las cosas. Y tienen el detalle de cada una de las situaciones, de cómo deben funcionar y qué es lo que se quiere hacer y qué es lo que se pretende lograr por cada actividad. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Es decir, por lo menos aquel que a veces comienza con una edad bastante avanzada, trabaja, mira, porque una cosa es lo que ven en las universidades, lo que ven como estudiantes, y otra cosa es lo que se hace en la empresa. Por ello que yo siempre considero que lo que se aplica en el campo laboral versus lo que ven a nivel, está bien, es importante formarse académicamente, tener títulos, todo eso es importante, pero muy importante es tener la práctica en las cosas. Ambas cosas son importantes, pero a veces hay personas que tienen bastante títulos y son más incompetentes desde el punto de vista de la práctica o el desarrollo de sus funciones que muchos que no tienen títulos.
Por esto no les quiero decir que no estudien. Tienen que, por supuesto, la idea es que sigan estudiando, sigan formándose, sigan echando el pichón, porque a veces para ocupar ciertos cargos dentro de las empresas exigen el título. Le dan prioridad a veces al que menos sabe, pero tiene el título, que el que no tiene título y tiene mucho conocimiento. Se lo he dicho porque, se lo digo porque he vivido bastante experiencia en el trabajo de personas que a veces no tienen título y hacen mejor su función que muchos que tienen varios títulos. Es decir, a veces eso pasa bastante. Igual es como todo. Hay muchos a muchos se les hace fácil la teoría y a otros se les hace más complicado, a otros se les hace más fácil la práctica y conozco también personas que son malos como estudiantes, pero en el campo Recomiendo que laboral pongas a cargar tu teléfono, se va a ir la luz, está cayendo un palo de agua horrible. les gusta trabajar, Espantoso. la idea es lograr Yo no creo que vea la otra un clase. equilibrio entre ambas cosas, que sean buenos como estudiantes y que sean buenos como trabajadores. Eso es lo importante de todo, pero recordemos que cada cabeza es un mundo distinto o cada persona es un mundo y bueno, eso sucede, pero hay que entenderlo y aceptarlo así. Entonces, pero lo importante es, independientemente de donde estemos, seguir echando el pichón en ambas trincheras, como estudiantes y como trabajadores. En esa medida que le echemos pichón, por supuesto, si tenemos nivel académico y somos buenos como trabajadores, No tienes suerte que amanezca así nunca. Entonces, es lo que se quiere, ¿sí? Está bien, continuando entonces con las funciones, les decía que también es muy importante, aparte de incluir al personal, es conveniente que eventualmente se le califique, es decir, se le haga lo que ya entendemos como evaluación de desempeño, porque a través de la evaluación de desempeño, eso es una materia que la gente de talento humano creo que ya han visto o están viendo, o quienes no la han visto la van a ver. A nivel de evaluación de desempeño, es la forma de determinar o de medir cómo el empleado se está desenvolviendo en la ejecución de sus actividades, porque es la forma de indicarles cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas que tiene cada uno de los empleados, porque recuerden que a veces pensamos que nos las estamos comiendo, pero si no nos han hecho nunca las observaciones, no nos han hecho una evaluación de desempeño, o no nos dicen con objetividad, porque lo otro es que cuando se habla de evaluación de desempeño se analiza que sea algo bastante objetivo, desde el punto de vista que independientemente de la persona que sea, hay que tratar de describir, es decir, la evaluación de desempeño es como un espejo, o debe ser el espejo, la imagen, el reflejo de cómo la persona se desenvuelve en el ejercicio de sus funciones, donde se especifique qué es lo que hace bien y qué es lo que hace más con total objetividad, es decir, que haya sinceridad 100%. Porque cuando hablamos o actuamos con cierto grado de hipocresía a nivel de la evaluación, no estamos cumpliendo con nuestro papel o no estamos cumpliendo con la función que nos han establecido, es decir, no estamos siendo efectivos en lo que nos han encomendado. Entonces, la idea es que sea un resumen fiel y exacto de lo que está aconteciendo a nivel de la evaluación de desempeño. También es conveniente en este caso que desde el punto de vista de las funciones, el supervisor debe ser capaz de aceptar y de tratar las quejas de los subordinados sin que tenga ninguna preferencia ni ninguna parcialización con ninguna de las personas. Recuerden que en la medida que nos parcializamos con alguien o hacia alguien, estamos siendo o estamos dejando de ser bastante responsables y estamos dando una señal de que van a perder cierta confianza hacia nosotros, porque independientemente de que como personas humanas siempre tendemos a tener cierta grado de preferencia hacia alguien, en este caso no debemos dar muestra de preferencia hacia ninguno de los empleados, es decir, que haya, porque recuerden que el supervisor debe actuar como un juez, es decir, darle la razón a quien la tiene. Quien no la tiene, por muy pana que sea, hay que darle a entender de la mejor forma posible que está equivocado, porque nosotros hoy tenemos que ser objetivos 100%, no tener preferencia hacia alguien o hacia nada, ¿no?
darle la razón a quien verdaderamente la tenga. En esa medida estamos transmitiendo una señal de confianza y de cierto nivel de responsabilidad hacia los demás empleados. Porque en la medida que el empleado o el subordinado nos pierde confianza, en esa medida estamos dejándole ejercer nuestra función con alto nivel de equilibrio y con alto nivel de sensatez. Es decir, debemos mantener una actitud de total sensatez, debemos ser sensatos en todas las acciones que tenemos. Lo otro, evidentemente, todo esto que les estoy diciendo, esto está desde el punto de vista en la teoría, pero debemos, cuando tengamos la responsabilidad de hacer esas funciones, debemos de hacer un esfuerzo de ponerlas en práctica, porque en esa medida verdaderamente nos van a reconocer. Y lo otro es no alcahuetear a nadie, porque si actuamos como alcahueta de los demás, es otra forma de actuar con cierto grado de irresponsabilidad. Y también es conveniente que efectuemos informes con cierta periodicidad, explicando cuáles son el adelanto de las actividades, de los proyectos, los programas, de las labores que están puestas en práctica por parte de la organización. Desde el punto de vista también de las quejas es muy importante. Yo sé que la mayoría tienen cara que han trabajado o que están trabajando, porque normalmente el que se inscribe online o en estos tiempos que se inscribe online es porque está trabajando y no tiene tiempo de ir presencialmente al instituto. Cuando existen quejas, supongamos que existe una queja, supongamos que Bárbara es la supervisora y existe una queja de Claudia hacia Yetza, ¿cómo atacaría toda esa situación, Bárbara? Vamos a ver, para escuchar las opiniones y así darle oportunidad de intervenir. ¿Cómo atacaría esa situación? Ajá, ¿cuál es la situación? Disculpa. Supongamos que Claudia te va a meter chisme de que, o te va a decir que Yetza se está metiendo con ella. ¿Qué harías tú? Bueno, yo, desde mi parte, realmente los citaría a los dos y bueno, pondría, como quien dice, el tema sobre la mesa, preguntaría qué sucede y que cada uno me dé su versión del cuento, por decirlo de alguna manera. Y según eso, tomaría... Muy bien. Muy bueno tu comentario. Vamos a ver, ¿quién más? Vamos a escuchar a Alejandra González. ¿Qué harías tú en este caso, Alejandra? Vamos a ver. ¿Está prendido? No